Lo que uno tiene que hacer es identificar a la función, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo un cambio de variable. Y entonces nosotros le denominamos a esta técnica cambio de variable. Entonces, fíjense, lo que yo tengo que identificar, ¿de acuerdo? Es precisamente la estructura general de la función f, que ya la habíamos identificado. Bien, la estructura general para la función f es esta. Esta es la estructura para la función f, ¿de acuerdo? Que la estoy identificando a partir de esta. ¿Ok? Entonces, una vez que yo identifique esto, tengo que seleccionar a mi cambio de variable. Entonces, selecciono a u, ¿de acuerdo? Selecciono este término para hacer el cambio de variable. Ese término en sí es la función g, ¿de acuerdo? Entonces, yo selecciono a esa expresión como u. Entonces, la escribo. Bien, ya una vez que la escribí, calculo la derivada de u. ¿Quién sería la derivada de u? Pues tengo que calcular la derivada, que es bajo el exponente y es 2. Multiplico por x. Al exponente le quito una unidad y por eso me queda 1. ¿De acuerdo? Y entonces me quedaría lo siguiente, fíjense, la derivada de u respecto de x va a ser igual a 2x, ¿de acuerdo? Más la derivada de la constante, pero la derivada de 1 es 0. ¿Bien? Y entonces la voy a escribir como diferencial. A esta expresión la escribo como du igual a 2x diferencial de x. Y una vez que yo tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Esta expresión es la que me va a servir para llevar a cabo mi cambio de variable, que es justamente este resultado que tengo acá. ¿Bien? Y entonces empiezo a integrar. ¿Bien? Fíjense, pongo el signo de integración, que sería este. ¿De acuerdo? Después, en lugar de escribir todo este término, escribo la variable que estoy empleando para representar a esa expresión, que es u. Escribo el exponente, que es 10. ¿De acuerdo? Y toda esta expresión, se llama du. Entonces la escribo como du. De tal manera que, ¿qué logré? Logré tener una integral de acuerdo en términos de u. Entonces, ya que tengo la integral en términos de u, lo que me resta es aplicar las fórmulas de integración de manera directa. Entonces voy a tener u a la 10, al 10 le tengo que sumar 1, por eso me queda 11, ¿de acuerdo? Entonces le sumo 1 y divido entre el mismo exponente. Entonces, si en el numerador como exponente me queda 11, y le sumo la constante de integración, porque recuerden que cada vez que yo quiera derivar esta cantidad, la derivada de la constante va a ser 0 y esta parte se me va a cancelar. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Y ya el último paso sería regresar a la variable original. ¿De acuerdo? Entonces me fijo, ¿quién es u? Ah, bueno, pues u era x al cuadrado más 1. Entonces reemplazo x al cuadrado más 1. Lo elevo a la 11 y divido entre 11, más la constante de integración. Y así es como queda, ¿de acuerdo? El valor para calcular la integral, ¿ok? Entonces ya tengo calculada mi integral. Me indicaran límites de integración, ¿de acuerdo? Entonces recurro a mi teorema fundamental del cálculo. Si, por ejemplo, me dijeran que tengo que evaluar esta cantidad de 0 a 1, ah, bueno, pues entonces ya lo único que tengo que hacer es calcular la integral de 0 a 1 de x al cuadrado más 1 a la 10 por 2x diferencial de x, ¿de acuerdo? Como yo ya sé cuánto vale esa integral, ya tengo aquí su resultado, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer es tomar esa antiderivada, que sería x al cuadrado más 1 a la 11, entre 11, y evaluarlo de 0 a 1, ¿de acuerdo? Y al evaluar en el límite superior me quedaría 1 más 2 a la 11 sobre 11, menos evalúo en el límite inferior,
quedaría 1 a la 11 entre 11. ¿De acuerdo? Calculo la diferencia de estas dos expresiones y ese sería el resultado que obtendría yo. ¿De acuerdo? De calcular esa integral. Bien. Entonces, fíjense que es en este punto cuando se integran todos los conceptos que habíamos venido trabajando a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, y me gustaría que eso lo tuvieran muy presente, es utilizando el hecho de que la integración y la derivación son procesos inversos. ¿De acuerdo? Cada uno de estos dos conceptos, el concepto de integración y el concepto de derivación, surgen de manera independiente. A la integración yo la puedo ver en sí como sumas de Riemann, ¿de acuerdo? La definición formal de integración es sumas de Riemann y la definición formal de derivada tiene sus bases en el cálculo de un límite. Sin embargo, estamos observando claramente que estos dos procesos se pueden ver como procesos inversos. Y es ahí en donde nosotros sustentamos todo lo que estamos haciendo ahora en este apartado. ¿De acuerdo? Si yo tengo una función y la derivo, obtengo esta expresión. Si tengo esta expresión y la integro, obtengo una antiderivada o una primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, esta realmente sería la función derivada. Y esta es la antiderivada o la integral. Bien, entonces básicamente en eso estoy, en ese hecho estoy sustentando todo lo que estamos haciendo ahora con las fórmulas de integración, ¿de acuerdo? Esta es una antiderivada y por lo tanto este argumento que lleva mi expresión es la derivada. Esta es una antiderivada, toda esta expresión, ¿de acuerdo? Y por lo tanto este argumento es la derivada. Entonces únicamente me estoy apoyando de estas tablas para poder hacer la construcción de otras expresiones, ¿de acuerdo? Que van a tomar como base estas fórmulas de integración, que son las fórmulas básicas en donde tengo que la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente es la secante, la derivada de la secante es la secante por tangente, la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico, ¿de acuerdo? La derivada del logaritmo de la secante es la tangente, ¿de acuerdo? La derivada de esta expresión, pues, está dada por esta expresión racional. Bien, y entonces únicamente estoy partiendo de las fórmulas de integración básica, de tal manera que de este lado tengo una antiderivada y de este lado tengo a la derivada, o viceversa. Tengo a la función y genero una antiderivada, dependiendo de cómo lo queramos ver. Bien. Y entonces, esta primera técnica de integración lo que me dice es que voy a generar un cambio de variable. Bien, esto está sustentado en la regla de la cadena. Si yo derivo por regla de la cadena esta expresión, voy a obtener esta, justamente esta. Porque fíjense, la derivada de esta, recuerden cómo analizábamos la regla de la cadena. Bien, la derivada de esta expresión, ¿de acuerdo? Es justamente la derivada de h evaluada en g por la derivada de g. Entonces es justamente lo que tengo aquí. Por eso es que a esta expresión se le conoce como regla de la cadena para antiderivadas. Porque si yo derivo por regla de la cadena esta expresión, justamente obtengo este resultado. Bien, pero en la práctica lo que yo hago es un cambio de variable. Entonces, ¿qué cambio de variable? Tengo que identificar la función que se encuentra en la composición de esta expresión, ¿de acuerdo? Y a esa función le llamo u. Bien, calculo la derivada de u de tal manera que yo pueda generar du y únicamente lo que voy a hacer es ir sustituyendo mis valores. Bien, y al final regresar a la variable original. Esta variable temporal u solamente fue una variable de apoyo o de trabajo. Realmente yo siempre tengo que regresar a la variable de partida, que en este caso fue la variable x. Bien.